Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos, radioyentes y habari za también adhuhuri los aquí presentes wandugu walio hapa en esta actividad wanaosikia kwa njia ya redio na walioko mahali hapa pia El Alto, wanaosikia mkutano huu katika El Alto hapa Bolivia, katika La Paz, Bolivia. que las bendiciones de Jesucristo, Hebu na baraka za Yesu Kristo Mwokozi wetu, malaika wa agano, ziwe juu ya kila moja wenu y sobre mí también, na juu yangu vile vile. Na hebu katika wakati huu Kristo Mwokozi wetu atunene moja kwa moja kwa nafsi zetu na atukubalie kuelewa mpangilio wake, katika jina la umilele la Bwana Yesu Kristo. Amina na amina. Para esta ocasión, kwa wakati huu tenemos un tema muy tunayo importante, mada muhimu sana ambayo estaremos tratando en unos tutakuwa pocos minutos. Tukiguzia kwa baada ya madakika machache hivi. Tutasoma katika Zaburi 118 118 donde nos dice, ambapo inatuambia hapa katika Zaburi 118 mstari wa 14 na kuendelea, inasema es Ha, o sea Jehová, Bwana ama Ha, me ha sido por salvación. Yani Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Sitakufa bali nitaishi. Lo leo de nuevo, dice, taisoma tena, inasema sitakufa bali nitaishi, y contaré las obras nami nitayasimulia matendo ya Ja, yani Bwana. Ha es Ja ni está en esta forma, imeandikwa hivyo katika njia hiyo. Bwana ameniadhibu sana. Ya, inaweza pia kusomwa kama Ja, mas no me entregó lakini a la muerte. Hakuniachia nife. Abridme las puertas, nifungulieni milango ya haki, nitaingia na kumshukuru Bwana. Kumshukuru Ja, yani Bwana. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Lango hili ni la Bwana, wenye haki ndio watakaoliingia. Nitakushukuru kwa maana umenijibu, nawe umekuwa wokovu wangu. Jiwe walilo likataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndio aliofanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Bwana, utuokoe, twakusihi. Bwana, utufanikishe, twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumebarikiwa toka nyumbani mwa Bwana. Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Ifungueni dhabihu kwa kamba pembeni mwa madhabahu. Ndiwe Mungu wangu, nami nitakusifu. Ndiwe Mungu wangu, nami nitakutukuza. Mshukurini Bwana, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni
misericordia. za milele. Que Dios bendiga nuestras almas. Hebu na Mungu con abariki su nafsi palabra zetu kwa neno y lake nos permite na entender. tukubalie kulielewa. Para esta ocasión, Kwa el wakati tema huu, que tenemos es mada ambayo la tunayo importancia ni umuhimu que Dios le da ambayo Mungu a su nombre. analipa jina Puede lake. tomar asiento si tiene Mwaweza maldad. kuketi tafadhali. La importancia que Dios le da a su nombre. Umuhimu ambayo No hay nombre Mungu analipa jina Más lake. grande Hakuna que el jina nombre lililokuu zaidi kuliko jina la Mungu. y el nombre de Dios Na jina la Mungu ha sido un misterio para limekuwa los seres siri humanos. kwa ajili ya wanadamu. Encontramos Tunapata que cuando el profeta Moisés ya kwamba wakati fue ambapo llamado por Dios Nabii Musa para ser aliitwa instrumento de na Dios para la Mungu liberación ili del kuwa pueblo chombo cha Mungu hebreo de kwa la ajili esclavitud en que se ya kuwekwa encontraba huru allá en Egipto, kwa watu wa Kiebrania kutoka kwa una de las utumwa cosas que waliokuwa nayo Moisés pale quiso Misri. saber, Mojawapo ya mambo ambayo que Musa solamente Dios alitaka era el kujua, único que le podía dar a conocer, na ilikuwa ni Mungu pekee ambaye Era angeweza el nombre kuilitangaza, de Dios. ilikuwa ni jina en la Mungu. el Éxodo capítulo 3, Katika kitabu cha Kutoka, Versos- Exodus mlango wa 3 vamos a ver, na mstari wa wacha tuone versos 9 en adelante, mstari wa del 9 na Éxodo kuendelea capítulo 3, ya verso 9 Kutoka, en adelante Exodus dice, mlango wa 3 mstari wa 9 na kuendelea le dice inasema, Dios a Moisés cuando lo Mungu está anamwambia Musa wakati ambapo enviando, Anam- cuando mtuma. está hablando con él anaponena naye para enviarlo ili a Egipto para kumtuma libertar al Misri pueblo hebreo. ili kwenda kuwaweka huru watu wa Dice, el Kiebrania. clamor, pues, de los Anasema, hijos de Israel ha venido delante de mí, basi y kilio también he visto cha wana la wa Israeli opresión con que los imenifikia. egipcios los oprimen. Ven, por Kimenifikia tanto, tena, ahora nimeyaona hayo y mateso te ambayo Wamisri enviaré a wanawatesa. Faraón Haya para que basi, saques de Egipto al njoo pueblo, nitakutuma sasa kwa los Farao hijos de ili Israel. upate Entonces kuwatoa Moisés watu wangu respondió hao a Dios, wana wa Israeli katika ¿Quién Misri. soy yo para que vaya Musa a akamwambia Faraón Mungu, mimi ni y saque de nani Egipto a los hata hijos de niende kwa Israel? Farao nikawatoe Dios wana wa respondió, Israeli "Ve, watoke Misri? porque yo estaré contigo. Akasema, Y esto te bila será por shaka, señal mimi de nitakuwa que yo pamoja te nawe. he enviado. Na Cuando hayas dalili sacado de Egipto al ya pueblo, kuwa nimekutuma ndio serviréis a hii, Dios utakapokuwa sobre umekwisha este kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Dijo Mungu Moisés a katika Dios, mlima huu. He aquí que llego yo a los Na Musa hijos de akamwambia Israel, Mungu, tazama, y les digo, nitakapofikia el kwa Dios wana de wa vuestros Israeli na padres kuambia, me ha enviado Mungu wa a baba vosotros. zenu amenituma Si kwenu, ellos me preguntaran nao cuál wakaniuliza, es su nombre, jina lake ni ¿qué nani? les responderé? Niwaambie nini? Respondió Dios a Moisés, Na yo Mungu soy akamwambia el que Musa, soy. mimi niko ambaye niko. En los originales, Katika ile ya kiasili, yani original, en Dios, aquí, Mungu el hapa nombre que le da jina son ambalo 4 anampa ni consonantes herufi 4, ¿Qué? konsonante 4 traducidas ambazo zikitafsiriwa del hebreo a kutoka kwa Kiebrania otros idiomas hadi lugha zingine son la Y, ni Y, que es la Y, ambayo ni la Y, H, H, la W W y la H. na H. Ese fue el nombre que Dios le Hilo dio ndilo jina ambalo Mungu a Moisés. alimpa Musa, Y Moisés escuchó la pronunciación na Musa de alisikia ese nombre, kutajwa kwa jina hilo, pero yani pronunciation, solamente Moisés lakini sabía la pronunciación de ni ese Musa nombre pekee alijua jinsi ya y se no se la kutaja dio a conocer a jina ninguna otra hilo, persona, na hakumjulisha ninguna otra persona la sabía. mtu Y sabía yeyote conocer mwingine. a Aarón entonces la conocía. Kama Ahora angemjulisha mwingine kama Haruni, basi Haruni angeijua. Sasa tuendelee kusoma hapa, inasema, vean, traducido al inglés tazameni y al kitafsiriwa katika español, English na katika Spanish, lo tradujeron, waliitafsiri yo soy mimi el niko, que soy. ambaye niko, I Y am that dijo, I am. así dirás a los hijos de Israel. Akasema, ndivyo Yo utakavyoambiwa soy na Waisraeli, mimi quien niko, envió a amenituma vosotros. kwenu. O sea, Yani la traducción que han hecho de hiyo YHWH kutafsiri ambao wamefanya YHWH imekuwa ni mimi Ahora, niko, I am. en inglés Katika sería Kiingereza ingekuwa I am. I am, O sea que yani depende del idioma. inategemea ni lugha, Y ahora inategemea lugha ni gani. Na sasa
Vean lo que le dice Dios. Además dijo Dios a Moisés, Tazameni así jinsi dirás ambavyo a Mungu los hijos de anamwambia Israel, Musa, Jehová, el Dios de vuestros padres. hivyo ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli. 4 consonantes aquí, donde dice Jehová, sería YHWH. Tena waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana, Dios de Isaac, yani hapa namwambia zile konsonanti 4 YHWH, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hadi vizazi vyote. Enenda ukawakusanye wazee wa Israeli pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenitokea akaniambia, hakika nimewajilieni, tena nimeyaona mnayotendewa huko Misri. Nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi, nchi ijayo maziwa na asali. Nao watakusikia sauti yako, nao utakwenda wewe na wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Basi sasa twakuomba tupe ruhusa twende mwendo siku 3 jangwani, ili tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitaunyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazozifanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda. Hapa tuweza kuona amri iliyopewa kwa Musa kwa ajili ya kuwekwa huru kwa watu wa Kiebrania. Na jina la Mungu ni muhimu sana, kiasi kwamba hapo kunalo jina la Mungu na likafunuliwa kwa nabii Musa. Jina la Mungu kila mara linadhihirishwa katika kazi yote ya Mungu, iwe ya kwamba wanadamu wanaielewa ama wasiielewe. Kazi yote ya Mungu inayotekelezwa katika kila kizazi ama katika kila kipindi ni dhihirisho la jina la Mungu. Sasa tunapata ya kwamba jina la Mungu ni muhimu sana kiasi kwamba katika kuja kwa Bwana mara ya kwanza na kuja kwa Bwana mara ya pili jina la Mungu lingedhihirishwa. Ndiposa ninyi mwaweza kuona katika ile Zaburi tuliyosoma, Zaburi 118 mstari wa 26 inasema, abarikiwe anayekuja katika jina la Bwana. Na wakati ambapo kuja kwa Bwana mara ya kwanza kulitimia, jina la Mungu lilikuwa linadhihirishwa pale ili kazi ya ukombozi iweze kutekelezwa. Na ndiposa ni ya kwamba tunapata ya kwamba jina Yesu, tazameni, ambayo katika Kiebrania ni Yoshua ama Yashua ama traducido en la forma que Yusufu, ikitafsiriwa kulingana na njia inayosomwa sasa, ama Yoshua, samahani, Yoshua inamaanisha mwokozi ama mkombozi. Sasa jina hilo watu wengine walikuwa wameshalitumia katika Agano la Kale, na miongoni mwa watu wote ambao walikuwa wametumia jina hilo tunaye watu wawili muhimu sana. Wa kwanza alikuwa ni Yoshua ambaye alikuwa mhuduma
ama Moisés, msaidizi wa Musa. él permanecía en el tabernáculo Yeye alidumu y después también vino a ser katika maskani tabernacle, na kando na hiyo pia el ejército alikuwa ni jenerali wa jeshi la Kiebrania comandado por Josué, akiongozwa na Yoshua, el hombre de confianza de na Moisés. mtu aliyeaminiwa Aunque na también Musa. tenía a Aarón, Na kando na hiyo la pia parte alikuwa na Haruni religiosa katika sehemu y la ya parte kidini del sacerdocio. na sehemu ya ukuhani. Ahora Josué, vean ustedes, Sasa fue Yoshua, el nombre que tazameni, Moisés ilikuwa ni jina ambalo le dio Musa a su alimpa ayudante, msaidizi wake el cual se llamaba ambaye Oseas, alikuwa anaitwa hijo de Nun. Hosea mwana wa Nun, Pero Moisés le dio por nombre, lakini Musa Josué. akampa jina ahora con el Yoshua. nombre Moisés, Sasa el pueblo hebreo fue libertado de kwa hilo Egipto jina Musa, Y fue watu wa llevado por el Kiebrania desierto walikombolewa hasta kutoka Misri na llegar frente wakapitishwa al Jordán. no jangwani podía pasar al hadi otro kufika lado mbele del ya Jordán. Yordani, lakini hawangeweza Moisés. kuvuka. Musa angeweza kuvuka Había cometido ile un ng'ambo error. ingine ya Yordani. El error Alikuwa de ametenda herir la kosa roca kuu, kosa la kugonga mwamba en aquella ocasión que Dios le wakati dijo, ule ambapo Mungu habla alimwambia de la roca. En la anene primera mwamba. ocasión en que Mara ya kwanza hubo una roca frente al monte Sinaí, ambapo kulikuwa na mwamba la mbele ya cual mlima Dios- Sinai, de la cual Dios dijo a Moisés, ambayo kuhusu Mungu alimwambia Musa, hiera la roca con tu vara gonga mwamba 2 kwa fimbo veces, yako y te dará agua mara para el mbili pueblo. na itatoa maji kwa ajili ya watu, Y así lo hizo y dio agua para el pueblo. na akafanya Y lo hivyo hizo conforme a na la ikatoa maji perfecta kwa ajili ya voluntad de watu, Dios. na ikafanywa Pero kulingana para la na segunda jinsi ocasión, ambavyo Mungu mapenzi makamilifu Que ya era en Mungu. otro territorio allá en Lakini el katika desierto, eneo, wakati mwingine ustedes? wakiwa katika eneo lingine pale jangwani, la primera ocasión fue tazameni, mara ya kwanza frente allí cerca del mara ya kwanza ilikuwa pale monte Sinaí. mbele ya mlima Sinai. Eso fue en Refidim, Hiyo ilikuwa ni monte Sinaí. Refidim, mbele ya mlima Sinai. A esa roca Moisés, ven ustedes con su vara, Kwa mwamba huo tazameni, la herrería y daría agua. Musa aliigonga kwa mwamba Pero luego kwa la fimbo otra yake roca, na lo ikatoa cual fue maji, mucho más adelante, na ile había pasado ya algún tiempo, ile mwamba mwingine ambayo ilikuwa Y mbele llegaron za a- dae, muda ulikuwa umeshapita, Orma y a Cades Barnea, na wakiwa pale katika Y allá en Kadesh Kadesh Barnea, na pale katika hubo Kadesh Barnea escasez de agua, kukawa na ukosefu wa maji, el pueblo tuvo sed, watu wakawa na kiu, clamó a Moisés wakamlilia Musa y a Dios, na Mungu, pero lo hizo no en una forma correcta. lakini hawakuifanya kwa njia ¿Cómo? inayostahili. Kama Cuando vile usted necesita algo, wakati wewe unapohitaji jambo, ya sea que su mamá ikiwa lo kwamba tenga o su padre mama yako ama baba o yako un anayo familiar suyo o alguna otra persona, ama rafiki yako si ama usted mtu yote mwingine, necesita kama wewe digamos, unahitaji, un vaso de agua porque tiene wacha sed, tuseme unahitaji kikombe cha maji maana usted una debe kiu, pedirlo en forma correcta. lazima uiulizie kwa njia inayostahili. No debe pedirlo Hupaswi kuiulizia kwa hasira y de mala gana, ama kwa roho mbaya, porque eso no hará que se Kwa sababu sienta hiyo, bien la persona haitamfanya que le va a ofrecer huyo a mtu usted lo que usted necesita. afurahi atakayekupa más- wewe unachohitaji. Aún Na hata siendo zaidi, usted el que necesita ikiwa y la ni otra persona wewe unahitaji el que jambo tiene lo que usted na necesita, yule mtu mwingine usted debe analo ser kile ambacho unahitaji, bien cuidadoso, unapaswa kuwa bien cuidadoso kujilinda en vizuri la forma en que ama kuwa usted mwangalifu se expresa kwa njia unayojieleza, para pedirle ili kumuuliza, usted kumwomba necesita. kile ambacho unahitaji. Debe a lo menos decirle por favor, Hata kama ni chache, basi entonces useme hacerle el tafadhali, na kisha umwombe hilo así jambo. era en esta ocasión, Ilikuwa como hivyo también era katika para la ocasión anterior. Wakati ule kama vile katika ule wakati Dios era el kabla único que hiyo, les podía dar agua ni Mungu pekee ambaye angeweza en el kuwapa desierto maji donde no pale encontraban jangwani, agua en esa ambapo ocasión. hawakupata maji, hawangepata maji katika wakati ule. Solamente Dios era Ni Mungu pekee ndio
el único recurso, alikuwa ni rasilimali pekee, the only resource ya kupata maji. Y no crean que era un vaso de agua, na msiwaze pues walichohitaji ni kikombe cha maji, kwani ilikuwa ni watu milioni 2, contando niños y mujeres, ikihesabika watoto na wanawake. Para un pueblo hivyo basi que estaba sediento, solamente Dios. Nani angeweza kutoa maji kwa watu wengi kiasi hicho ambao walikuwa na kiu? Ilikuwa ni Mungu pekee. Na wakafika hadi kwa Musa ambaye alikuwa ni mwakilishi wake, ambaye kupitia kwake Mungu alikuwa anajidhihirisha. Na wakaja wakiwa wamejawa na hasira, wakilalamika, na wanakuja molestos con Moisés, wakiwa wamekasirika na Musa, wakilalamika kwa nini Musa alikuwa amewatoa Misri, na walisema sasa tutakufa kwenye jangwa hii kwa sababu umetuleta hadi hapa. Hiyo sio njia nzuri ya kwenda mbele za nabii wa Mungu ambaye ni mwakilishi wa Mungu, ambaye ndani yake kuna roho ya Mungu ikiwa imedhihirishwa. Hivyo basi kila wazo mbaya, yani each negative attitude ambayo watu wa Kiebrania walikuwa nayo mbele za Musa, ilihesabika kama njia mbaya, yani a negative attitude dhidi ya Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Musa, ambaye kupitia kwa Musa alikuwa anawafikisha watu hadi kwenye nchi ya ahadi. Na ilibidi wapitie njia ambayo sio njia ambayo wao walikuwa wamepanga, bali ni njia ambayo Mungu alikuwa amewapangia. Sasa Mungu alikuwa na lengo para recibir una bendición tan grande ili como la que Dios les iba a dar, ili kuweza kupokea baraka kuu sana kama ile ambayo Mungu angewapa. Ilibidi Mungu awajaribu para luego ili baadaye adoptarlos, kuwafanya wana, to adopt them kama taifa na una tierra que Dios les daría, nchi ambayo, katika nchi ambayo Mungu angewapa. Los que no pasaran la prueba, na wale ambao hawangepita hiyo mtihani, hawangefanywa wana, esa tierra prometida, hawangewekwa katika hiyo nchi ya ahadi. Y ahora todos los que se rebelaron en contra de Moisés, na sasa y todos los que wale wote walio lalamika dhidi ya Musa na waliojiendesha kwa njia isiyostahili pia pale en la fiesta de los moabitas, pale katika ile karamu ya wale wa Moabi, the feast of the Moabites, que recomendó Balaam para hacer pecar al pueblo, na ile hebreo karamu ama feast ambayo Balaam aliweka ili watu wa Kiebrania watende dhambi. Hawa watu wote y todos los que de wa umri wa miaka habían salido, que tenían de 20 años kuelekea chini, na wale wote waliokuwa wametoka Misri, a la tierra prometida, wale ambao walikuwa na umri wa miaka 20 kuelekea chini, hawangeingia kwenye nchi ya ahadi. Yani wale wote waliokuwa wamekiuka Mungu hawangeingia kwenye nchi ya ahadi. Natazameni, kukiuka dhidi ya Mungu ilikuwa ni kukiuka dhidi ya Musa, ambaye alikuwa yule nabii ambaye Mungu alikuwa anamtumia katika wakati yule. Kwa sababu kutoka kizazi kimoja hadi kingine na kutoka kipindi kimoja hadi kingine, Mungu amekuwa akitekeleza kazi yake inayoambatana na kila wakati miongoni mwa watu wake kupitia kwa mjumbe ambaye Mungu amemtuma. Ndiposa amewatuma manabii wengi sana kutoka kizazi kimoja hadi kingine, na kutoka kipindi kimoja hadi kingine ametuma wale manabii wa vipindi. Por eso es que Cristo también dijo, ndiposa el que a mí recibe Kristo, al que recibe al que yo envío, akasema yule anayempokea yule ninayemtuma ananipokea, na yule anayenipokea mimi anampokea aliyenituma. Lakini yule anayemkataa
yule mjumbe wa Yesu Kristo anamkataa Yesu Kristo, na hivyo basi anamkataa yule ambaye alimtuma Yesu Kristo, yani Baba wa mbinguni, Mungu. Sasa tazameni jinsi ambavyo Mungu anajiwakilisha duniani. Ni muhimu sana kuelewa haya, ili kwa njia hiyo kuelewa ya kwamba Mungu anapomtuma mjumbe duniani, yule anayemkataa huyo nabii amekataa baraka ya Mungu. Yule anayempokea nabii katika jina la nabii anapokea zawadi ya nabii. Anapokea nini? Baraka zote ambazo Mungu anazo kwa wakati huo, ambazo ameahidi kutuma kwa watu wake kwa wakati huo. Tazameni ni akina nani wanaopokea baraka za Mungu? Wale wanaompokea yule aliyetumwa na Mungu. Na imekuwa hivyo miongoni mwa watu wa Kiebrania, yani ya kwamba watu kwa ajili ya kila wakati ambapo Mungu amemtuma mjumbe, lazima waseme abarikiwe anayekuja katika jina la Bwana. Hapo pia kuna timia, yule atakayekubariki atabarikiwa, lakini atakayekulaani atalaaniwa. Na anayepokea nabii kwa jina la nabii anapokea zawadi ya nabii. Muona, anabarikiwa. Kwa kuwa ndani yake kuna kuja baraka kwa ajili ya watu wa Mungu, na kuna kuja baraka ya jina la Mungu kwa ajili ya wakati huo, sehemu katika sehemu ya neno iliyoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. Cuando la palabra se hace carne, se hace realidad. Neno linapofanyika mwili, en cada edad y en cada linapofanyika mwili katika kila kizazi, en el mensajero, ndani ya kila y en medio del pueblo, wakati ndani ya mjumbe, hay una manifestación na ndani ya watu de Dios. Kuna dhihirisho hapo kutoka kwa Mungu, porque Dios está dhihirisho muhimu kutoka kwa Mungu, y está manifestado ahí, kwa sababu Mungu ako hapo, una manifestación, ako hapo uwanjani. Basi kuna dhihirisho la jina la Mungu. Por eso es que si usted está en un lugar, ndiposa y ha prometido ir a un lugar para llevar a cabo unapokuwa mahali fulani na umeahidiwa usted está ahí presente kwenda mahali hapo kutekeleza hiyo kazi, las personas que ven la labor siendo realizada, watu wanaona hiyo kazi ikitekelezwa na wanauliza, ¿y quién na hizo o está haciendo esa labor? Nani alifanya ama nani anafanya kazi hiyo? Tal persona, watu wanasema basi es el que está haciendo esa mtu labor, fulani ndio anafanya kazi hiyo, kwani aliahidi angekuja kufanya kazi hiyo, na tayari kwa hapa akifanya hiyo kazi, por el nombre, na wanataja mtu huyo kwa jina lake, kwa sababu jina liko hapo, kwa sababu anayebeba jina hilo yuko hapo. Son inseparables la persona, mtu y el nombre, na jina haliwezi kutenganishwa. Usted no se puede ir a un lugar, huwezi kwenda mahali fulani na useme nitawacha jina langu hapa nyumbani, sitaibeba. Llega a un lugar, cualquier persona ignorante viene, ukienda pale mahali y lo metió ahí en el closet. Mtu akisema nenda mahali fulani, anachukua jina lake andike kwenye karatasi na iweke chumbani, yani kwenye closet. Le dice al otro, mira, na mwambie mwingine, tazama, yo dejé mi nombre allá, mimi nimeacha jina langu pale. Así es que basi ya sabe que dejé mi nombre allá guardadito, y le dice a los demás que se quedaron en la casa, nimeacha bien ahí el closet, jina langu pale kwenye closet pale kwenye nyumba, na pia nimeacha pesa pale. El dinero sí se quedó, y si lo necesita de momento, pesa hakika zilibaki. En el viaje si lo necesita no lo va a tener porque lo dejó. Kama akihitaji kwenye safari hata kwa nayo, maana aliyoacha. Lakini jina, vamos a ver si lo dejó. Jina llegó, hakuliwacha al aeropuerto. Kwa mfano alienda hadi kwenye kituo cha ndege, na le piden, wanamuuliza su pasaporte, passport yake, y na leen, wanasoma, pregunta, ¿cuál es su nombre? Na wanauliza jina lako ni nani?
y no lo había dejado en su casa. ni fulani, nasema Que no lo fulani. pudo dejar. Unaona? Na si alikuwa amesema en el pasaporte. alikuwa amewacha nyumbani. Y Lakini hakuiwacha hadi anaibeba kwenye después passport. le dice a la persona que va con usted, pero Na no lo neza deje en casa. kumwambia huyu mtu Y por ako kando allá yake, aparece una persona que lo conoce usted. ama anapofika pale na kuna Y le mtu dice, anayeonekana "Fulano, ¿cómo está?" na anamjua, anasema fulani, unaendeleaje? Ve que no dejó su nombre en su Unaona casa. ya kwamba hakuacha jina Su lake nombre nyumbani. lo acompaña Jina a lake, usted. jina lako El linaandamana nombre que na le wewe, pusieron, jina ambalo uliitwa, y cuánto más. na hata na zaidi, El nombre de kiasi Dios gani acompaña a jina la Mungu linaandamana na Mungu. donde quiera que él está. Popote ambapo ahí yeye está yuko, su nombre. hapo kunalo jina lake. Lo que sucede es que Kinachotendeka ni ya kwamba muchos no conocen wengi el nombre de Dios. hawalijui jina la Mungu. Moisés no lo conocía Musa hakulijua y quiso conocer na el alitaka nombre kulijua de Dios. jina la Mungu. Y así por el estilo encontramos Na hivyo hali a través de la kadhalika Escritura tunapata kupitia kwa historia que ama kupitia kwa el maandiko nombre de Dios ya kwamba jina la Mungu ha sido un misterio limekuwa ni siri para la raza humana. kwa ajili ya jamii ya wanadamu. Pero Lakini ¿dónde está el nombre de Dios? jina la Mungu liko wapi? En él. Ndani yake. Y ahora leamos en el Na Éxodo, sasa hebu na tusome katika Kutoka, yani Exodus capítulo 23, verso 20 en adelante, y les voy a mlango wa mostrar una 23 persona mstari wa 20 na kuendelea, na nitawaonyesha mtu mmoja ambaye analo jina Les la voy a Mungu. mostrar una persona Nitawaonyesha donde está mtu mmoja ambaye el nombre de Dios. ndani yake kuna jina la Mungu. Capítulo 23, verso Kutoka 23 20 en adelante, mstari wa del libro 20 na de kuendelea, Éxodo dice, kitabu cha Kutoka "He aquí, inasema, Sigue tazama, hablando, dice, "He aquí, Mungu yo akinena envío anasema, mi tazama, ángel delante mimi de namtuma ti malaika para que te guarde en aende el mbele yako camino ili akulinde y te njiani introduzca en el na lugar que kukupeleka yo mpaka te mahali pale preparo. nilipokutengenezea. Guárdate delante de Jitunzeni él mbele yake, y oye su voz. muisikize sauti yake, No le seas wala rebelde, msimtie kisirani, porque él no maana perdonará hata wasamehe vuestra rebelión. makosa yenu, Porque mi nombre kwa kuwa está jina langu en él. limo ndani yake. Pero si en verdad oyeres su voz, Lakini hicieres ukisikiza todo lo que sauti yake yo te kweli dijere, na kuyatenda serás yote enemigo de ninenayo tus mimi, enemigos, ndipo y mimi nitakuwa ni afligiré adui wa adui a zako los na que te mtesi afligen. wa hao wakutesao. Porque mi ángel irá delante de Kwa ti. kuwa malaika Y wangu te atatangulia llevará mbele a yako tierra na del kukufikisha amorreo, kwenye del Mwamori Eteo, na del Mhiti Ferezeo, na del Mperizi na Cananeo, Mkanani del Ebeo na y Mhivi del Jebuseo, na a los Myebusi, cuales yo nami haré destruir. nitawakatalia Ahí mbali. les mostré una persona en el cual está. Hapo nimewaonyesha mtu mmoja ambaye jina la Mungu lilikuwa ndani yake. Esa persona es el ángel del Huyo pacto mtu ni malaika wa de agano, Jehová, malaika wa Bwana el cual apareció a Moisés en aliyemwonekania ese Musa llamado katika ule y le mwali wa dijo, "Yo moto, soy el na Dios de akamwambia, Abraham, de Isaac mimi ni Mungu wa Ibrahimu, wa y de Isaka na wa Yakobo. y el Dios, Na Mungu, el Dios de tu padre, Mungu wa o sea, baba Dios de yako, Abraham, el yani padre Mungu wa Amram, Moisés." babake Musa. Capítulo 3 del libro del Kitabu cha Éxodo, Kutoka mlango Verso wa 3 mstari wa 16 kwanza ahí encuentra hadi wa 6, hapo la mtapata aparición del ángel de kuonekana Jehová kwa malaika wa en ese Bwana horno de fuego, katika huo mwali wa moto, en un arbusto, en una katika zarza, kichaka, katika en la cual apareció kijiti ama kichaka, profeta ambapo alimwonekania Moses. Nabii Musa. y ahora ese ángel Na sasa huyo malaika de Jehová o ángel wa del Mungu pacto ama malaika wa agano es el verbo que era ni con neno Dios aliyekuwa pamoja na Mungu y era Dios. na alikuwa Mungu. En el principio era el verbo Hapo y el mwanzo verbo kulikuwa na era con neno, naye Dios, neno y alikuwa el pamoja na verbo Mungu, na neno era Dios. alikuwa Mungu. Este era en el principio con Dios. Huyo alikuwa Todas mwanzo las cosas pamoja na por él Mungu. fueron Vitu hechas, vyote vilifanywa kwa y sin yeye, él wala pasipo nada yeye de lo que ha hakikufanyika sido chochote hecho fue kilichofanywa. O sea que Yaani ya kwamba el verbo neno que era con Dios era aliyekuwa el mismo pamoja Dios, na Mungu alikuwa y Mungu creó todas las cosas. na En el akaviumba principio vitu vyote. creó Dios Pale mwanzo los cielos Mungu aliumba y la tierra. mbingu na nchi. el mismo Dios todopoderoso. Mungu yule yule tu mweza yote El verbo es el Neno cuerpo teofánico de ni Dios. mwili wa kitheofania, Un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, mwili unaofanana na pero de mwili otra yetu, dimensión. lakini wa kutoka kile kiwango kingine. Y Dios estando en ese cuerpo teofánico, Na Mungu akiwa de la katika sexta mwili huo wa dimensión, kitheofania kutoka kiwango cha parecido a nuestro sita, cuerpo, ukionekana es kama mwili wetu, ese hombre, ese varón,
ni huyo mtu, llamado el ángel del pacto, huyo mtu anaitwa malaika wa Bwana ama malaika wa agano, aliyemwonekania nabii Musa en forma de llama de fuego, kwa porque puede aparecer mfano wa mwali wa moto, de llama de fuego. kwa sababu aliweza kuonekana miongoni mwa mwali wa moto. Nada menos Lakini hapo que el Dios de Abraham, de yule Isaac, aliye hapo si yote mwingine ila Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo. de esa columna de fuego, Ndiposa kutoka kwa hiyo mwali wa moto personas que han visto kuna watu salir un hombre ambao wameona mtu ese es el akitokea ángel del pacto, kutoka kwa el huo ángel mwali wa de Jehová, moto. Huyo ni malaika wa agano, malaika wa Bwana, en su cuerpo Mungu mwenyewe katika de mwili wake wa kitheofania. Cuando Moisés quiso ver a Dios, Musa alipotaka vean, primero kumwona quiso Mungu, saber su nombre. tazameni, kwanza alitaka kujua jina lake na Mungu akamtangazia jina lake, lakini pia alitaka A Dios. kumwona Mungu, Y Dios le dijo na Mungu akamwambia en el capítulo 33 del libro katika del kitabu cha Éxodo, Kutoka mlango el capítulo 33 34 na veamos 34, yani verso Exodus. 18 Hebu al natuone 23. Kutoka Y él entonces 33 dijo, mstari wa Moisés, te 18. ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, na kuendelea, inasema akasema, na kusihi unionyeshe utukufu wako. Na akasema, yani Mungu akamjibu, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako. el nombre Yani JH angetaja hilo jina JYHWH, y tendré misericordia, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, y seré clemente con el que nitamrehemu seré clemente. yeye nitakayemrehemu. Dijo más, o sea, Dios Kisha akasema, dijo, yani Mungu akasema, dijo más, dijo más, akasema, no podrás ver mi rostro, bali huwezi kuiona uso porque no me wangu, verá hombre. maana mwanadamu hata niona akaishi. Y dijo aún Jehová, Na Bwana akasema, he aquí un lugar junto a mí, tazama hapa y tú pana estarás mahali karibu nami, sobre la peña. wewe utasimama juu ya mwamba. Y cuando pase mi gloria, Kisha itakuwa yo wakati pondré- unapopita utukufu y wangu, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una unapopita hendidura utukufu de la wangu, peña. nitakutia Y te cubriré katika con mi ufa wa mano ule mwamba hasta que na haya kukufunika pasado. kwa mkono wangu hadi nitakapokuwa Después nimekwisha apartaré mi kupita. mano, Nami y nitaondoa verás mkono mis wangu, espaldas, nawe utaona mas nyuma no yangu, verás mi rostro. bali uso wangu hautaonekana. Y aquí Moisés iba a ver Na hapa Musa angeenda en kuona la espalda de Dios al Dios pasar. mgongo wa Mungu, sea que kwa iba a Mungu ver kupita, A Dios en su cuerpo teofánico, yani angemwona Mungu katika mwili luego wake wa de haber kitheofania. pasado frente Baada a Moisés, ya yeye Pasaría kupita mbele za Musa, Dios en esa columna de fuego, Mungu angepita katika hiyo mwali wa moto, pero luego Moisés lo vería en la forma de un hombre, lakini baadaye de un ángel, Musa angemwona kwa cuerpo mfano wa teofánico, de la mwanadamu, secta malaika ofensiva. wa kutoka kiwango cha Y cuando 6. hubo pasado, entonces vio un hombre que iba caminando. Na wakati ambapo angepita angemwona mtu ambaye alikuwa anatembea, No lo vio de aliona frente. kwa mgongo, hakuona uso wake Ahora vamos a ver este hombre ama hakuona mbele yake. en otros lugares Basi wacha tuone mtu huyu de la Biblia. katika sehemu zingine za Biblia. Cuando Wakati ambapo Ibrahimu obtuvo la victoria en contra de unos reyes que se alipata llevaron ushindi cautivo a dhidi ya Lot, wafalme su fulani sobrino, ambao walikuwa wamemteka nyara Lutu mpwa wake, cuando ya regresaba alipokuwa anarejea Con Lot. pamoja na Lutu y con las demás personas que había na libertado pamoja na wale watu wengine ambao Abraham, Ibrahimu alikuwa amewaweka huru, se encontró con un personaje muy akakutana na mtu importante muhimu sana al cual ambaye Abraham le llamó Ibrahimu Melquisedec. alimuita Melkisedeki. Este personaje Huyu mtu llamado Melquisedec anayeitwa Melkisedeki es nada menos que el si yoyote mismo mwingine Dios ila tu Mungu en mwenyewe su cuerpo. katika mwili wake Theophany. wa kitheofania. Y
Por eso es que Na ndiposa la escritura nos dice que es maandiko yanatuambia sin padre ya kwamba yeye ni bila mama y sin madre. ama bila baba na bila mama. Él es Yeye el mismo ángel de Jehová. ni malaika wa Bwana yule yule tu. Hebu Lo que nos natuone dice San Pablo kidogo kuhusu kile ambacho Paulo en su anasema carta katika waraka wake kwa a los Waebrania, Hebreos, yani Hebrews, con relación kuhusu a este Melquisedec. huyu Y recuerden Melkisedeki. que Melquisedec, Na kumbukeni ya kwamba siendo Melkisedeki el mismo ángel de akiwa Jehová, malaika wa Bwana yule yule tu, él es el que tiene yeye ndiye yule el nombre ambaye ana jina eterno la umilele de Dios. la Mungu. Nos dice Tunaambiwa capítulo 7 del libro waraka kwa de la Waebrania, yani carta de Hebrews, San Pablo a los hebreos, capítulo 7 Waebrania de mlango wa los 7, hebreos, verso 1 katika adelante waraka kwa dice, Waebrania mstari wa kwanza na kuendelea inasema, porque este Melquisedec, kwa maana rey de Salem, Melkisedeki huyu sacerdote mfalme del wa Dios Salemu, Altísimo, kuhani wa Mungu que aliye juu, salió a recibir aliyekutana na a Ibrahimu Abraham, que alipokuwa volvía de la akirudi derrota de los katika reyes, kuwapiga hao y le wafalme, bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los Na días akambariki, de todo, cuyo nombre significa ambaye Ibrahimu alimgawia primeramente sehemu ya Rey 10 ya de vitu vyote. justicia, Tafsiri ya jina y lake también kwanza ni mfalme Rey wa de haki, Salem, tena mfalme wa esto Salemu, es, maana Rey de yake paz, mfalme wa sin amani. padre, sin madre, Hana baba, sin hana mama, genealogía, hana wazazi, que ni tiene principio hana de días, mwanzo wa siku zake ni fin de vida, sino wala mwisho wa hecho uhai wake, semejante bali al Hijo de amefananishwa Dios, na mwana wa permanece Mungu, huyo sacerdote adumu kuhani para siempre. milele. Aquí podemos ver Hapa tuweza kuona quién es este Melquisedec. Este personaje huyu sin padre, Melkisedeki ni nani. Huyu mtu bila baba na bila es el mama mismo Dios ni Mungu mwenyewe en su cuerpo katika de mwili paz. wake wa Considerad theofania. pues cuán grande era este, a Basi quien aún Abraham, angalieni jinsi el mtu patriarca, huyu alivyokuwa dio mkuu, diezmos ambaye Ibrahimu baba del yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Ahora, este Melquisedec, Na sasa huyu Melkisedeki siendo el mismo Dios en su cuerpo akiwa Mungu mwenyewe teofánico, katika mwili vean wake wa ustedes, kitheofania, le apareció en forma visible tazameni, a Abraham. alimwonekania Ibrahimu kwa mfano unaoonekana, Luego, en otra ocasión, in a visible form. el día antes de la Katika wakati destrucción de mwingine, Sodoma siku y de kabla Gomorra, ya kubomolewa le kwa apareció Sodoma na Dios Gomora, nuevamente a Abraham en Mungu forma alimwonekania visible, Ibrahimu mara nyingine tena y con él kwa mfano unaoonekana, también vinieron na pamoja dos naye pia varones más, que kukaja son los arcángeles watu wawili Gabriel zaidi ambao ni malaika wakuu Gabrieli na Mikaeli. y esto lo encontramos en el capítulo Na hiyo tunaipata 18 katika kitabu cha Mwanzo, del Genesis, libro de mlango wa Génesis. 18 na Lo de 19. Melquisedec lo encontramos en el capítulo 14 del Génesis y en el capítulo 7 de Hebreos. Ile ya verso Melkisedeki 1 tunaipata katika Genesis Y ama ahora, Mwanzo mlango wa 14 na katika waraka kwa Ibrania mlango wa 7 na kuendelea. Dios Na sasa tazameni, con sus arcángeles Gabriel y Mungu Miguel pamoja na malaika zake wakuu comieron Gabrieli na Mikaeli con Abraham. walikula pamoja na Abraham les Ibrahimu. preparó un Ibrahimu becerro aliwatayarishia tierno, tortas de harina amasada, mbuzi laini leche sana, también, keki mantequilla, ambayo iliokwa todo kwenye lo que moto, lleva na pia una buena comida. aliwaandalia na siagi, yani bata, Como estaban materializados, yani delante de aliwatayarishia Abraham, chakula cha mchana comieron ikiwa safi sana. allí. Na Ahora en otras ocasiones también Melkisedeki akiwa amedhihirishwa pale na Ibrahimu akala pale. que le aparecieron Na katika nyakati zingine pia tunapata ya kwamba aliwaonekania watu wengine kama en el Génesis capítulo 32, Yakobo katika Mwanzo, Genesis mlango wa versos 33 24 en adelante. inasema katika mstari wa 24 na kuendelea, Así se quedó Jacob solo y luchó con él un na varón Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akishindana naye, yani hasta que mwanamume, rayaba el alba, mwelekea o sea, hadi hasta que alfajiri, ya yani comenzaba a hadi amanecer. kulianza kupambazuka.
Y cuando el varón vio que no podía con Na él, huyo mtu aliona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, y le descoyuntó el muslo de ukateguka Jacob uvungu wa mientras paja la con él Yakobo alipokuwa akishindana y naye, dijo, na akasema, porque raya niache el niende, maana alba. Y kuna Jacob pambazuka. le respondió, no Yakobo te dejaré akasema, si sikuachi no me bendices. usiponibariki. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Na huyo mtu akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu Na nombre akamwambia, Jacob, sino jina Israel, lako hutaitwa porque tena has Yakobo luchado ila con Israeli, Dios y maana con los umeshindana na hombres Mungu na y watu, has vencido. nawe umeshinda. Entonces Jacob le preguntó, Yakobo y dijo, akamuuliza akasema, declárame ahora tu nombre. niambie Y el tafadhali varón jina lako. respondió, ¿por qué Na preguntas akasema, por mi kwa nini nombre? waniuliza jina Y langu? dijo, Na akambariki allí. huko. y llamó Jacob el nombre de aquel Na lugar, Yakobo akapaita mahali pale Penueli, porque dijo, maana alisema, vi a Dios nimeonana na cara Mungu a cara, uso kwa uso, y fue na nafsi yangu librada mi alma. imeokoka. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Na jua likamzukia akivuka Ahora vean Penueli. cómo aquí Jacob dice Sasa tazameni jinsi que ambavyo él hapa vio a Dios Yakobo anasema ya cara kwamba a cara. alimwona Mungu uso kwa Al uso. ver este ángel, Kwa kumwona malaika este hombre huyo, de otra dimensión, huyo Con el mtu, cual huyo mjamaa kutoka kiwango luchó. kingine, porque este era nada menos que el yule ángel aliyepambana de Jehová, naye, kwa sababu huyo si yeyote mwingine bali malaika wa el mismo Bwana, Dios malaika wa en su agano, cuerpo teofánico. Mungu mwenyewe katika mwili Ahora, wake wa kithiofania. Sasa Dios le dijo a Moisés, Mungu akamwambia Musa, no me verá hombre y vivirá. mwanadamu hata niona na No verá mi aishi, rostro porque no me hataona verá uso hombre y wangu, vivirá. hautaona uso Pero wangu ahora kwa kuwa Jacob dice que mwanadamu Dios hataona uso wangu na aishi. a Dios cara a cara. Kwa hivyo hapa inasema ya kwamba Veamos alimwona otro Mungu pasaje uso kwa uso. Hebu na tuone fungu lingine donde nos habla ambapo otra persona mtu mwingine que anatunenea vio ya kwamba a Dios cara a cara. alimwona Está Mungu uso kwa en uso. el libro de los jueces. Yuko kwenye Fue kitabu cuando cha Manoa Waamuzi, Judges, tuvo la visita ambapo Manoa de un varón, alitembelewa na Manoa y su esposa. Manoa na mke Capítulo wake. 13, verso 11 al 30. Mlango wa 13 Dice, mstari wa 11 vamos a hadi ver, para no leer mucho, 25. Wacha tuone ili tusisome sana. verso 16 en adelante. Mstari wa Dice, 16 na kuendelea inasema, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, lakini malaika wa Bwana no akamwambia comeré tu Manoa, ujapokuwa wanizuia, pan. Ven, sitakula porque katika dice mkate así. wako. El verso anterior dice, Tazameni kwa nini anasema hivyo. Mstari kabla Entonces hiyo inasema Manoa dijo al 15, ángel de kisha Jehová, Manoa akamwambia huyo "Luego malaika wa nos Bwana, permitas na kuomba detenerte tukuzuie y te ili prepararemos tupate kuandaa un cabrito." mwanambuzi kwa ajili yako. Y se lo invitó a una comida. Yaani Y el ángel alimwalika de Jehová ili respondió a ale, Manoa, aunque me detengas, lakini malaika no wa Bwana comeré tu akamwambia pan, Manoa, no comeré ujapokuwa tu pan, wanizuia, mas sitakula si katika quieres mkate wako. hacer holocausto, Na ofrécelo kwamba wataka a Jehová. kufanya tayari sadaka ya Y no sabía kuteketezwa, Manoa inakupasa que kumsongezea aquel Bwana. fuese. Kwa kuwa Manoa hakujua ya kwamba No sabía yeye ni Manoa- malaika wa Manoa que Bwana. aquel era el ángel. Manoa hakujua kwamba huyo alikuwa ni malaika wa Bwana. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Na Para que Manoa cuando akamwambia se huyo malaika wa cumpla Bwana, la- jina lako ni para nani? que cuando se Ili cumpla kwamba tu palabra, te hayo honre. maneno yako yatakapotimia, Y el ángel ipate de Jehová kukutukuza respondió, ¿por qué ama tupate preguntas por mi kukutukuza. nombre? Huyo malaika wa Bwana Que es akamuuliza, admirable. kwa nini wewe kuniuliza jina langu? Kwa kuwa En ni otras hilo ni versiones jina la dice ajabu. que es Katika Biblia zingine inasema ambalo ni siri. Y Manoa tomó un cabrito Basi Manoa y lo akamtoa yule ofrenda, y mwanambuzi lo ofreció sobre una peña a Jehová. pamoja na sadaka ya Y el unga, ángel hizo akamtolea Bwana milagro hapo ante los juu ya ojos de mwamba. Manoa Huyo y malaika de su mujer. akatenda la ajabu, Porque aconteció Manoa na que mkewe cuando la wakaangalia. llama subía Kwa maana ikawa del altar mara huo mwali wa hacia el moto cielo, ulipopaa el juu ángel de mbinguni Jehová kutoka subió la pale llama madhabahuni, del altar ante los huyo malaika ojos wa Bwana de akapaa Manoa katika y mwali de wa su moto wa mujer, madhabahu, los cuales se postraron en tierra. nao Manoa na Y el mkewe ángel de wakaangalia, Jehová wakainama no volvió a kifudifudi. aparecer
Lakini malaika wa Bwana hakumtokea Manoa tena wala mkewe. Ndipo Manoa alipojua kwamba ndiye malaika wa Bwana. Na Manoa akamwambia mkewe, hakika yetu tutakufa sisi, kwa sababu tumemwona Mungu. Kwa sababu malaika wa Bwana ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo, katika mwili wake wa kithiofania kutoka kiwango cha 6. Sasa Jacob y también Manoa dicen que vieron a Dios. Yakobo na pia Manoa anasema ya kwamba walimwona Mungu uso kwa uso. Vayamos. Na sasa hebu na tuende hadi San Juan, Yohana Mtakatifu mlango wa 1. Verso 18, capítulo 1, verso 18 mstari wa dice, 18, mlango wa 1 mstari wa 18 a Dios inasema, nadie le vio jamás. hakuna El unigénito hijo mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Ahora vean todas estas Sasa personas. tazameni watu hawa wote walionena katika Agano la Kale na wakasema ya kwamba walimwona Mungu uso kwa uso. Ahora San Sasa Juan capítulo 1 verso 18 dice, nadie jamás ha visto a Dios. Yohana Mtakatifu mlango wa 1 mstari wa 18 inasema, hakuna aliyemwona Mungu wakati wote. Na wale walisema kwamba Y el walimwona que estaba Mungu, allí con ellos na wale walikuwa pamoja na wao el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. alikuwa ni Mungu, Mungu wa Ibrahimu, wa Ahora, Isaka hay na una Yakobo. contradicción Sasa aquí. kuna Si no podemos comprender esto changamoto para nosotros, hapa, yani hay contradiction una hapa. contradicción. Kama Pero no para ellos. tusipoielewa hapa kwetu Pero si lo podemos kuna entender, kuchanganyikiwa, lakini sio kwake Mungu. entonces veremos que no hay Lakini tukiweza ninguna kuelewa, contradicción. tutaona ya kwamba hakuna pingamizi ama contradiction yoyote. Yo los estoy mirando a ustedes y ustedes a mí. Na hapa mfano, na watazama nyinyi na nyinyi mnanitazama mimi. Yo estoy viendo el cuerpo de ustedes. Mimi ninaona y miili ustedes yenu están viendo na mi nyinyi cuerpo. mnaniona mwili wangu. Pero ustedes no están viendo Lakini mi espíritu, nyinyi ni están hamnioni viendo roho mi alma. yangu Y wala el ser pia humano nafsi es yangu. cuerpo, Na espíritu mwanadamu ni nafsi, y alma. ni mwili, Y roho el- na nafsi. Alma es lo que es Na en nafsi realidad. ndio kile ambacho ni mwanadamu kwa kihalisi. El cuerpo físico Mwili wa kihalisi es una casa terrenal ni nyumba ya en la kidunia cual vivimos, ambapo tunaishi, en la cual nos manifestamos Ambapo y a través de la cual tunajidhihirisha, na ambayo kupitia actuamos kwake en esta tierra. tunatenda ama Como tunajiendeleza hapa duniani. cuando usted ve la Kama tortuga, wakati unapomwona yule mzee kobe ama tortoise, na ve que hay una tortuga allí dormida. unaona ya kwamba kuna Y usted mzee dice, kobe amelala hapo, na Pero unasema una tortuga, ¿dónde está? naona mzee Lo que kobe usted hapo, está viendo es la casa, lakini kile ambacho unaona ni nyumba ambapo mzee pero kobe la yuko, tortuga está dentro. lakini mzee kobe yuko ndani ya nyumba hiyo. Y cuando nos vemos el cuerpo el uno al Na otro, tunapoonana mwili yetu estamos moja kwa viendo la mwingine, casa tunachoona donde nosotros ni nyumba estamos viviendo. ambapo sisi tunaishi, Y el espíritu na roho que está dentro de esta casa ambayo iko ndani ya nyumba hii es un cuerpo ni de otra mwili dimensión. wa kutoka kiwango kingine. Por eso es que la persona Ndiposa mtu cuando nace en esta tierra anapozaliwa duniani humu obtiene un cuerpo de carne anapata mwili wa nyama mortal temporal y unaokufa wa muda mfupi, un cuerpo que se enferma na mwili unaogonjeka, y que su vida aquí en la tierra na ambayo maisha yake hapa duniani ni mafupi sana, no es un cuerpo eterno. sio mwili wa Esto milele. es a causa Hiyo ni kwa de sababu la caída en el ya huerto del Edén. kuanguka kwenye bustani ya Edeni, Y recibe también un espíritu na del pia mundo, anapokea roho ya dunia, digamos, wacha tuseme de otra dimensión, ya de la kiwango quinta kingine, dimensión. ya kutoka kiwango cha 5. Pero Lakini para la persona vivir ili eternamente mtu aweze kuishi milele, necesita un cuerpo eterno, anahitaji mwili wa un milele espíritu eterno. na roho ya milele, Y na por eso se requiere el nuevo nacimiento. ndiposa kuzaliwa mara ya del pili cual kunahitajika, Cristo habló ambayo en San Kristo Juan alinenea capítulo 3 kuhusu a katika Nicodemo. Yohana Mtakatifu mlango wa Y el 3 que no nazca kwa de nuevo Nikodema, no puede entrar. asiyezaliwa mara ya pili Pero hawezi no kuingia ufalme wa mbinguni. Cuando la persona cree en Cristo, Mtu como su anapomwamini Salvador y Kristo lava kama sus mwokozi pecados wake na en la kuosha dhambi sangre zake de katika damu Cristo, ya Kristo,
y recibe su Espíritu Santo, na anapokea Roho yake Mtakatifu, amezaliwa mara ya y ha pili, nacido en la sexta na dimensión. amezaliwa kwenye kiwango cha 6. Ha sido colocado en lugares Amewekwa celestiales katika sehemu za kimbinguni en Cristo y con katika Cristo, Kristo na pamoja na Kristo, y obtiene un cuerpo na teofánico anapata mwili wa de esa kiteofania sexta dimensión, wa kiwango hicho cha 6, un cuerpo teofánico y eterno, mwili wa kiteofania na wa milele, mwili unaofanana teofánico de Dios, na mwili wa kiteofania wa un Mungu, cuerpo mwili teofánico igual al wa cuerpo kiteofania unaofanana que le apareció na ule mwili ambao a Manoah ulimwonekania Manoa y a na Jacob Yakobo y también a Abraham. na pia Ibrahimu. Un cuerpo teofánico Mwili wa como kiteofania el cuerpo teofánico en que Dios le apareció kama ule mwili wa kiteofania Abraham, ambayo Mungu alimwonekania a Ibrahimu, Manoa, Yakobo, Manoa, a Moisés cuando vio na sus Musa espaldas alipoona mgongo wake, na kwa wale manabii wengine pia. de esa clase de cuerpo es que Aina hiyo ya mwili se recibe ndio inapokelewa cuando se nace de nuevo. wakati ambapo mtu anazaliwa mara ya pili, Y si la persona muere, na kama mtu akifa, pues sigue viviendo basi en ese cuerpo anaendelea kuishi katika mwili de huo otra dimensión, de ya la kiwango sexta kingine, ya dimensión. kiwango cha 6. La sexta dimensión es Kiwango cha 6 el ni paraíso. paradiso. Y ahora, Na sasa todavía la persona continúa con el cuerpo físico, bado mtu anaendelea pero ya tiene un cuerpo na mwili wake wa teofánico kidunia, inmortal. lakini tayari Inmortal de la sexta anayo dimensión. mwili wake wa kiteofania usiokufa wa Y para kiwango el cha día 6. postrero, Cristo ha Na kwa ajili prometido ya que siku ya mwisho, resucitará a los Kristo creyentes ameahidi en ya el kwamba partido, atawafufua waaminio wanaomwamini y ambao nosotros wamelala, nosotros na los que vivimos. atatubadilisha sisi ambao tuko hai. Esa es una promesa para este Hiyo ni ahadi tiempo kwa final, ajili ya para el wakati día wa postrero, mwisho, que es el kwa ajili ya séptimo siku final. ya mwisho ambayo ni milenia 700. Si le añadimos al calendario los Hiyo ni años kama de tukiongezea kwenye kalenda miaka ya kuchelewa ambayo inayo, tayari tuko kwenye milenia 700. Na tusipoongezea miaka ya kuchelewa ambayo inayo, basi kumebaki tu mwaka mmoja na miezi 10 na siku kadhaa ili el séptimo milenio de milenia Adán 700 kutoka Adamu hadi y sasa tercer ianze, milenio na milenia de Cristo 300 hacia kutoka Kristo hadi sasa. Ese es el día postrero delante de Dios. Hiyo ndio siku ya mwisho mbele za Para los seres Mungu, humanos na kwa es el wanadamu milenio postrero, ni milenia ya el mwisho, séptimo milenio. milenia Llamado 700, también el día de Jehová o día del Señor. ambayo inaitwa pia Y ahora, siku ya Bwana cuando ama los muertos siku en ya Cristo Mungu. resucitan, Na sasa waliokufa katika Kristo watakapofufuka, nosotros los que vivimos, sisi ambao tunaishi seremos transformados. tutabadilishwa. O sea, todos los que hayamos creído en Yani Cristo sisi como sote nuestro ambao Salvador, tumemwamini Kristo kama hayamos mwokozi lavado wetu, nuestros pecados tumeosha en la dhambi sangre zetu de katika Cristo damu y ya hayamos Kristo, recibido na tumepokea el Espíritu de Cristo, Roho ya el Kristo, Espíritu Santo, Roho Mtakatifu, y así na hemos obtenido kwa njia hiyo un cuerpo teofánico de tumepata la mwili wa sexta kiteofania dimensión. kutoka kiwango cha Y 6. solamente nos falta el cuerpo Tunachobaki físico, tu ni ilichobaki tu kwetu ni mwili wa kihalisi incorruptible, usiokufa, usioharibika na el uliotukuzwa, cual recibiremos cuando ambayo los muertos en tutapokea Cristo resuciten, wakati ambapo Y esto waliokufa es katika para el Kristo día postrero, watakapofufuka. que es el séptimo milenio. Na hii ni kwa ajili ya siku ya mwisho ambayo ni milenia 700. Ahora nosotros Sasa estamos viviendo en el tiempo final. sisi tunaishi katika wakati wa Les mwisho. dije que solamente falta un año con 10 meses y Niliwaambia kwamba algunos kumebaki días, tu mwaka mmoja, conforme al miezi calendario 10 na siku chache, que se kulingana usa na en la kalenda actualidad ya para Gregorian, llegar al séptimo ambayo milenio. inatumika Ahora no miongoni mwa watu sabemos en qué mataifa año del séptimo ili milenio kufikia milenia será 700. Sasa la resurrección de los hatujui ni muertos en katika Cristo mwaka y la gani ya milenia transformación 700 de nosotros, ambapo kutatendeka kufufuliwa los kwa que waliokufa vivimos. katika Kristo na kubadilishwa Pero kwetu en el sisi año ambao que tuko hai. sea, en ese año la vamos Mwaka a wowote recibir. ule Lo itakayokuwa importante es que tutaipokea. estemos preparados, Jambo muhimu ni kwamba escuchando la voz de tuwe Cristo, la tayari gran tukisikia voz sauti ya trompeta Kristo, sauti kuu del ya evangelio parapanda del reino que gira alrededor de la ya injili ya ufalme inayozunguka venida de kuja Cristo kwa Kristo como mara ya león pili de la kama tribu simba wa de kabila la Judá, Yuda, como rey de kama reyes y mfalme wa señor falme na de bwana wa señores, bwana, en su obra katika kazi yake de reclamo. ya kudai. Y Na para ese tiempo kwa ajili ya wakati huo en que recibamos el nuevo cuerpo, ambapo tutapokea mwili mpya, seremos plenamente iguales a nuestro tutakuwa amado Señor kwa kamilifu Jesucristo. tukiwa sawasawa Seremos na Bwana al wetu más- Yesu Kristo. Tutakuwa Eso es el cuerpo teofánico. katika Y mfano, la yani semejanza, image, ese yani es mwili el wa cuerpo kiteofania físico. na Hay sura, imagen y likeness, semejanza de nuestro amado mwili wa kihalisi Señor katika Jesucristo. mfano na sura Tendremos wa Bwana la wetu imagen, mpendwa o Yesu sea, el Kristo. cuerpo teofánico Tutakuwa na como el mfano, yani cuerpo image, teofánico yani mwili wa de kiteofania Jesucristo. kama mwili wa Y kiteofania wa Yesu tendremos Kristo, la semejanza na física tutakuwa na sura ya kimwili, yani physical del likeness, cuerpo físico yani mwili wa de kihalisi Jesucristo. wa Yesu Kristo, Tendremos un cuerpo kama mwili wa kihalisi wa Yesu Kristo. físico como Tutakuwa el de na Jesucristo, mwili wa kihalisi kama ule eterno, wa Yesu Kristo wa umilele
incorruptible, usioharibika, incorruptible, usiokufa y glorificado. na uliotukuzwa. Esa es una promesa para cada uno. Hiyo ni ahadi kwa ajili ya kila mmoja wenu na kwa ajili yangu vile vile. Ahora para el día postrero, Sasa, así como para la primera kwa ajili ya siku ya mwisho, kama vile tu kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya kwanza, tiempo de Moisés y demás profetas, na kwa ajili ya wakati wa Musa na wale manabii wengine, en la obra de Dios katika realizada en cada tiempo, kazi ya Mungu iliyotekelezwa manifestación katika kila wakati, del nombre de Dios, kumekuwa na que no fue kudhihirishwa comprendido kwa jina la ese Mungu, misterio lakini siri hiyo divino. ya kiungu haikueleweka. Para la primera venida de Cristo, Kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya él kwanza, dijo, yeye alisema, "Yo he venido en nombre nimekuja de mi Padre". katika jina la Baba yangu. También él dijo que las obras Na que yeye él pia alisema ya hacía kwamba kazi alizozifanya eran en el nombre de su Padre. zilikuwa katika jina la Baba yake, Y na la obra que Cristo realizó ile fue kazi la ambayo obra Kristo en alitekeleza el nombre ilikuwa kazi de su Padre. katika jina la Baba yake. En San Juan capítulo 12, Katika Yohana Mtakatifu mlango wa 12, vean ustedes, hebu tazameni, Cristo luego Kristo capítulo 12, mlango wa 12, luego de su entrada triunfal, baada ya kuingia kwake kwa utukufu, yani triumphal entry, donde había entrado a Jerusalén ambapo sobre un alikuwa ameingia Yerusalemu pollino, un burrito, juu ya mwanapunda que todavía ninguna persona ambaye se hakuna había mtu montado en él, aliwahi kuwa porque eso amemkalia. llevaba la madre del burrito adelante para que el burrito siguiera. Ndiposa waliweka mama wa huyo mwanapunda mbele ili huyo mwanapunda aweze Y Jesús se kumfuata, montó na Yesu en akapanda un burrito juu ya huyo mwanampunda que todavía nadie se había montado. ambaye hakuna aliyekuwa amemkalia mbeleni. Así lo dice la Escritura. Maandiko yanasema hivyo, Pero no hay ningún problema. lakini hakuna shida yoyote. Jesús no pesaba tanto. Yesu hakuwa mzito Jesús sana. no era un hombre altísimo. Yesu hakuwa ni mtu mrefu Era una sana, persona alikuwa ni mtu bajita mfupi y delgado, na mwembamba de algunos wa 60 kilos kilo y de algún 60 metro, hivi, na diríamos de algunos 63 a 65 centímetros. ya mita 1 na sentimita kama O sea que era una 63 persona hadi 65 bajita, así hivi. que el burrito Yani alikuwa ni no mtu llevaba tanta carga. mwembamba. Más bien ese Kwa hivyo huyu mwanapunda un hakuwa na burrito beba muy uzito mwingi, privilegiado. bali huyo mwanapunda alikuwa Y la mwanapunda madre de ese aliyependelewa burrito también, sana, porque tuvo very privileged, na mama wa huyo mwanampunda pia, a un burrito kwa sababu que había sido profetizado alikuwa ni que mwanapunda aparecería en la tierra. ambaye ilitabiriwa Y kwamba ella angetokea también duniani, había sido profetizada que aparecería en la tierra. na ambaye O sea bado que ameahidiwa ya kwamba, ama mwanapunda Esa ambaye burra, ameahidiwa angeonekana con su duniani, burrito yani fueron más privilegiados huyo mwanampunda ama que los huyo grandes punda, mama punda na sabios mwanampunda wake de aquel walipendelewa tiempo que zaidi rechazaron a Cristo. kuliko wale wenye hekima Así es que wa podemos kuelewa waliomkataa Kristo. Decirle Basi al burrito y a su mamá, tuweza podemos darle los doctorados en teología huyo mwanampunda na mamake tuweza kumpa que tenían los shahada grandes doctores que ya rechazaron. udaktari ya theolojia ambayo wale madaktari wa theolojia walimkataa Kristo walikuwa nayo, Del burrito y la burrita, na hiyo jina tenemos que ya dárselos ya punda a na los mwanampunda grandes sabios tutaweza kuwapa wale viongozi doctores wakuu que madaktari rechazaron a Cristo. waliomkataa Kristo. Así es que Hivyo basi Jesucristo entró Yesu Kristo aliingia a Jerusalén Yerusalemu en aquel juu ya burrito, el teólogo yule más mwanampunda, yule mteolojia mkuu zaidi ya grande de todos los wote, animales que había en aquel kuliko wanyama wote walikuwa tiempo. Un pale teólogo con wakati más ule. sabiduría Theolojia, que los mteolojia teólogos de aquel tiempo. na hekima zaidi kuliko wale wa theolojia wa wakati ule, Y su madre también, na mama yake vile la vile, madre del burrito. mama wa huyo mwanampunda. Pero Lakini los que rechazaron a Cristo wale waliomkataa Kristo
fueron en realidad los burritos. Kwa kweli hawa ndo walikuwa Burritos wanapunda, chiquitos y wanapunda los burritos grandes. wadogo Mientras más títulos, na wanapunda más wakubwa. grande era. Wakiwa na shahada zaidi walikuwa ni wanapunda wakubwa zaidi, Porque kwa sababu a la verdad es que hay que ser bien burro kwa kweli lazima mtu awe ni para ver todas Punda las profecías kabisa, que están ahí en la escritura. ili kuona hadi Y ver zote como un hombre cumple zilizoko todas kwenye esas maandiko escrituras na kuona kuna mtu anayetimiza y maandiko decir que ese no hiyo es el hombre. na aseme huyo sio huyo Eso les mtu. decía, si no pueden creer en mí, Ndiposa yakawaambia kama hamwezi kuniamini mimi, basi muamini hizo kazi, kwa sababu hizo ndizo dan testimonio de que zinazo Dios me envía. nishuhudia ya kwamba Mungu amenituma. Ahora esto Sasa de burrito y esto no lo hii digo con kuhusu mwanapunda na intención de haya, ofender, hatusemi hii kwa, sisemi hii kwa ajili ya sino ya para que kumkejeli ustedes mtu, vean bali tu que ama sin kuumiza la mtu, misericordia de Dios, bali ili Ila revelación nyinyi mweze de Dios. kuona ya kwamba bila rehema za Mungu, bila ufunuo wa para el ser Mungu humano, kwa ajili ya mwanadamu, el ser humano no puede comprender mwanadamu hawezi a kuelewa Dios y su programa. kumwelewa Mungu na mpangilio wake kwa Y siku es anapoishi, aún peor na hata que un burrito. ni mbaya zaidi kuliko mwanapunda. Es sin entendimiento, diríamos, Huyo hana no kuelewa, solamente como un burrito, sino wacha tuseme como el avestruz. sio kama mwanapunda tu, bali kama mbuni, tiene. yani ostrich, Sabiduría. ambaye hana hekima, Falto de sabiduría. anakosa hekima Y va huyendo na anaenda akitoroka del enemigo, ya sea kutoka de un león o adui, ikiwa ni o simba de algún otro animal salvaje. ama mnyama yote Huyendo. ingine ya mwituni, anatoroka Y se va a esconder. na anaenda Y kujificha. puede ver un hueco. Anaweza kuona Y shimo mete la hapo cabeza y ya cree que se escondió. na anaweka kichwa yake ndani na nadhani amejificha, Y quedó todo por fuera menos la cabeza. yote ilibaki nje ila kichwa peke yake. Así sucede en el campo espiritual. Inatendeka también, hivyo katika hali ya kiroho cuando no pia, conocemos el programa de Dios. wakati ambapo hatutambui mpangilio wa Mungu. Las personas Watu a través del tiempo kupitia kwa nyakati han creído que con solamente wameamini ya decir kwamba que creen en Dios kwa kusema tu ya kwamba y wanamwamini asistir Mungu a alguna na kuenda religión o secta kwa dini religiosa, fulani ama dhehebu Yesu- fulani, hiyo y imetosha. eso estar como el avestruz, Na hiyo ni kama escondiendo la cabeza, kuwa kama ostrich ama mbuni, wanaficha kichwa yao, tratando de huir del juicio de Dios, wanajaribu kutoka kwa hukumu ya kiungu escondiendo la cabeza, na wanaficha kichwa chao sin saber bila que kujua están todo al descubierto. ya kwamba yote Se requiere iko nje. tener el conocimiento del programa de Inahitajika kuwa Dios na maarifa ya mpangilio wa Mungu para el tiempo en que la kwa ajili ya persona wakati ambapo mtu está viviendo. anaishi. Así fue en el tiempo de los Ilikuwa hivyo profetas en el katika Antiguo wakati wa manabii, Testamento. katika Agano la Kale. Así fue en el tiempo Ilikuwa hivyo de Jesús. katika wakati wa Yesu, Pero siempre hay lakini y habrá kila mara personas kulikuwa como Pedro. kuko na kutakuwa na watu kama Petro ambao Cuando Jesús vio que todas las personas Yesu alipoona se estaban marchando porque no ya entendían kwamba watu algunas wote cosas watu que wote Jesús wengine walikuwa les wanatembea, habló. walikuwa wanaondoka Y kwa kuwa hawakuelewa mambo ambayo Yesu los alikuwa discípulos de anawaambia. Jesús, Na wanafunzi wa Yesu, sus dos apóstoles, wanafunzi wake, mitume wake viendo 12, eso, después que Jesús wakiona había hayo, ganado tanta gente, baada ya Yesu tantas miles de personas, kuwa na ahora watu wengi sana, se le van maelfu porque no ya entendieron watu, algunas cosas. sasa na wakaondoka, maana hawakuwa wanaelewa mambo Los fulani. discípulos en su corazón Wanafunzi pensaban, mioyoni mwao wakawaza, dura es esta palabra, neno hili ni gumu, nani la puede recibir. ataweza kulipokea? Jesús, conociendo los pensamientos Yesu del corazón akijua de ellos, fikra za mioyo yao akawaambia, ¿quieren ustedes también ir? ninyi pia mnataka kuondoka? Pedro le dice, Petro akasema, ¿y a quién iremos? na tutaenda kwa nani? Tutamwendea nani? ¿Y a quién iremos? Tutamwendea nani? Tú tienes. Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Y nosotros sabemos, Na sisi nosotros tunajua, creemos que tú tunaamini eres el Cristo, ya kwamba el wewe Hijo de ndiye Dios vivo. Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Usted tenía la revelación. Yani walikuwa na de quién ufunuo era Jesús.
ya nani Yesu alikuwa ni nani? Alikuwa ni yule aliyebeba neno la uzima wa milele, kwa sababu alikuwa ni neno lililofanyika mwili, na hapo kulikuwa na jina la Mungu liko limedhihirishwa. Na sasa wale wahubiri wote wengine wa masinagogi mengine wa masinagogi walikuwa wanahubiri neno, lakini no bastaba solamente con estar predicando y Hawa, diciendo aquí dice así, haikutosha kusema kuhubiri tu na kusema hapa iko hapa inasema hivi, hapa inasema hivi, na Mungu amesema hivi, na Mungu amesema hivi. Ilihitajika wawe wanatangaza kile ambacho Mungu alikuwa ameahidi kwa wakati huo, na kuonesha kutimia kwa hicho ambacho Mungu aliahidi, ambacho kilikuwa kinatimia ndani ya Yesu wa Nazareti. Y de eso era de lo que Jesús predicaba. Na hiyo ndio kile ambacho Yesu de lo que Jesús alikuwa anahubiri. Hiyo ndio kile ambacho Yesu alikuwa na revelación alikuwa anawapa watu de Dios, del Padre. Hiyo ilikuwa ni ufunuo ya Mungu ya Baba kupitia kwa Yesu. Dios estaba en Jesús. Mungu alikuwa ndani ya Yesu revelado, akiwa amefunuliwa, revelándose al pueblo hebreo, akijifunua kwa watu wa Kiebrania. Manifestación del Padre celestial a través, ilikuwa ni dhihirisho la Baba wa mbinguni kupitia kwa mwili wa mwanadamu. Ndani ya hiyo mwili wa mwanadamu hapakuwa na yote mwingine ila Mungu tu, na mwili wake wa kiteofania akiishi ndani ya mwili wa kibinadamu. Hapo mwanzo kulikuwa na Mungu, naye neno hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Huyo alikuwa pale mwanzo pamoja na Mungu. Kupitia kwake kulifanywa vitu vyote, na bila yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake kulikuwa uzima, na uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Na kisha mstari wa 14 wa mlango huu wa kwanza wa Yohana inasema, naye neno akafanyika mwili akaishi miongoni mwetu, na tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee wa Baba, ikiwa amejawa kweli, nuru na ukweli. Malaika wa Bwana, malaika wa agano, alionekania watu wa Kiebrania, na pia alikuwa ameonekania Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na pia alikuwa ameonekania Manoa, na alikuwa ameonekania manabii wengine. Na sasa alikuwa anakuja akiwa amevaa mwili wa mwanadamu, yani alijidhihirisha kutoka kiwango cha 6 akavuka hadi kiwango hiki cha kidunia ndani ya mwili wa nyama ulioitwa Yesu. Akafanyika mwanadamu na akaishi miongoni mwetu. Ndiposa yeye ni Emmanuel, ambaye kitafsiriwa ni Mungu pamoja nasi, kwa sababu Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazameni bikira atachukua mimba na kumzaa mwana, na ataita jina lake Emmanueli, ambaye kitafsiriwa ni Mungu pamoja nasi. Isaia mlango wa 7 mstari wa 14. Sasa tunaweza kuona Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo ni nani? Ni malaika wa Bwana, malaika wa agano, Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo, ambaye alifanyika mwili na akaishi miongoni mwa jamii ya wanadamu, na hakuna yeyote aliyemwona Mungu wakati wowote. Walichoona tu ni mwili wake wa kiteofania wa kutoka kiwango cha 6, alipomwonekania Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Manoa na wale watu wengine. Walichokuwa kiona ilikuwa ni mwili, ama katika nyakati nyingine alionekana kama nuru ama mwali wa moto. Lakini hakuna aliyemwona Mungu kwa hali yake, yani in his essence. Hakuna yeyote aliyemwona Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo kwa hali yake, jinsi alivyo in his essence. Hakuna yeyote aliyemwona Mungu. Mungu mwana pekee aliye kifuani cha Baba ndiye aliyemtangaza. Sasa tazameni jinsi ambavyo Yesu Kristo mwokozi wetu katika Yohana mtakatifu mlango wa 8 mstari wa 56 hadi 58 nasema, anawaambia wale watu
waliokuwa pale wakimsikia, lakini hawakuwa nakubaliana naye. Nasema Abraham, vuestro padre, Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50 nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Na sasa Yesu alikuwaje kabla ya kuwa na mwili wake wa nyama uliozaliwa kupitia kwa Bikira Mariamu? Basi alikuwa katika mwili wake wa kithiofania, ambaye ni malaika wa Bwana ama malaika wa agano, aliyemwonekania manabii wa agano la kale. Alimwonekania Ibrahimu, alimwonekania Isaka, Yakobo, Manoa, Musa. Kwa hawa watu wote wa Mungu, watu wote wa Mungu, na ni yeye ndiye aliyemwonekania Adamu. Ni yeye aliyemweka Adamu kwenye kiwango cha 6 na akampa mwili wa kithiofania sawa sawa na mwili wake, na kisha akamuumbia mwili kutoka kwa mavumbi ya nchi na akamweka ndani ya mwili huo. Na yeye ndiye aliyeweka huru watu wa Kiebrania na akawaongoza jangwani na akawapeleka hadi kwenye nchi ya ahadi. Yeye ni kabla Ibrahimu vile vile na kabla ya Adamu vile vile. Na sasa wakati ambapo Nabii Malaki katika mlango wa 3 anapotunenea kuhusu kuja kwake Yohana Mbatizaji na Yesu, hakuna aliyejua ya kwamba hawa watu wawili wanaonenewa hapa wangekuwa Yohana Mbatizaji na Yesu, ingawaje majina yao hayakufunuliwa hapa, yangefunuliwa wakati ambapo ahadi hii ingekuwa inatimia. Wao wangekuja. Sasa inasema katika Malaki mlango wa 3 mstari wa 1 na kuendelea, inasema, angalieni na mtuma mjumbe wangu, naye atatengeneza njia yangu mbele yangu. Huyo alikuwa Yohana Mbatizaji. Na Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano, yani Bwana Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo, yule ambaye watu wa Kiebrania walikuwa namtafuta kwenye hekalu, na mahali ambapo Mungu alikuwa anaishi, alikuwa kunaishi Mungu wa Ibrahimu, Isaka na wa Yakobo. Na malaika wa agano mnayemfurahia, yani malaika wa Bwana, malaika wa agano, aliyekuwa ameweka huru watu wa Kiebrania na alikuwa amemwonekania Musa katika ule nguzo la moto, lakini pia alikuwa amemtembelea Musa kwa mfano wa mwanadamu. Baada ya kupita mbele zake na kumpa agano, alikuwa amemwonekania pia Ibrahimu na pia Manoa. Baadaye alimwona kwa mfano wa mwanamume, mwanadamu kutoka kiwango cha 6. Watu wengine wananena ya kwamba katika hizi nyakati kunaonekana vyombo vinavyoelea, yani flying saucers, vitu vinavyoelea hewani, na wanasema kwamba tunatembelewa na viumbe wa kutoka nje, yani extraterrestrials. Lakini wale extraterrestrials, yani viumbe ambao si wa dunia hii, wako hapa duniani wakitembelea wale viumbe ambavyo si wa dunia hii hapa duniani, yani wanatembelea wanadamu. Wamekuwa hapa duniani kila wakati,
los ángeles de Dios. Lakini katika mili ya kiwango cha 6 Y ellos son los wale que malaika wa Mungu, na hao tienen la custodia ndio wale del planeta Tierra, como ambao también wanasimamia dunia de hii todos los demás planetas. kama vile dunia zote Hizo zingine todos ama los sayari sistemas zote solares. zingine na sistema zote zingine Hizo za todas jua, las solar systems na galaxies zote. Por eso es que Ndiposa ni ya kwamba están siendo vistos, se están haciendo visibles, zimekuwa zikionekana, En este tiempo, zimekuwa como se hicieron visibles zikionekana katika wakati huu en otros kama vile tiempos. walivyojionyesha Cuando katika le nyakati aparecieron zingine. a Abraham, Tazameni a Isaac, a Jacob, walipomwonekania Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Musa, Manoa na hawa watu wote son los ángeles de Dios, ni wale malaika wa Mungu se les llama ambao leo wanaitwa extraterrestres o viumbe ambao si wa dunia hii, yani extraterrestrials ama UFOs. cuando aparecieron Gabriel y Miguel con Dios, Gabrieli na Mikaeli walipoonekana na Mungu na wakala pamoja na Ibrahimu, lo mismo era ilikuwa ni hivyo hivyo tu, luces misteriosas ilikuwa ni nuru za kisiri za kushangaza ama flying saucers y ambazo zilishuka na wakawa pamoja na Ibrahimu pale, wakala pamoja naye y le dieron a conocer lo que iba na a wakamjulisha kile ambacho kingetendeka suceder en Sodoma y katika Gomorra. Sodoma na Gomora, Y también le hablaron de la bendición na pia wakamnenea kuhusu que Abraham baraka recibiría por medio de Sara. ambayo Ibrahimu angepokea kupitia kwa Sara, Nacería el hijo prometido Isaac. ambaye angepokea mwana wa ahadi. Isaka angezaliwa mwaka ambao ungefuata, mwaka ambao ungekuja, the next year. Sasa tazameni Las cosas que jinsi ambavyo iban a suceder yale mambo ambayo le angetendeka fueron reveladas a Abraham, yalifunuliwa kwa Ibrahimu, porque Abraham era el profeta de Dios, kwa sababu Ibrahimu alikuwa ni nabii wa Mungu dispensacional para ese kipindi, tiempo, kwa ajili ya no wakati hará ule. nada al Señor Jehová, na Bwana Mungu sin que atafanya antes jambo revele lolote bila sus kwanza secretos kufunua siri a zake sus siervos. kwa watumishi wake, manabii wake. Y ahora, Na sasa cuando una persona mtu quiera leer acerca de platillos voladores anataka kusoma o carro de fuego kuhusu vitu vinavyopaa, yani flying y saucers, quiera tener un UFOs, conocimiento claro, na anataka kuwa na maarifa les voy wazi a zaidi, recomendar nitawapendekezea el libro kitabu perfecto kamilifu zaidi ya yote na ambacho muestra kinaonesha claramente wazi wazi kabisa esos platillos voladores, hizo vitu vinavyoelea ama muestra flying los saucers, extraterrestres na ambapo y kuna muestra inaonyesha todas hizo las cosas wale que Dios extraterrestrials, viumbe ambavyo si vya dunia hii, na inaonyesha mambo yote haya mengine. hace. Ese libro es Kitabu hicho la Biblia. ni Biblia. Fue un extraterrestre el que creó el Yule universo completo. aliumba maumbile yote, the entire universe, ilikuwa ni Luego, mmoja ambaye si wa se hizo ulimwengu huu, terrestre. extraterrestrial, na baadaye Cuando akajifanya estuvo dentro awe wa dunia hii de un cuerpo de carne que nació alipokuwa ndani ya a mwili través de una virgen wanyama llamada uliozaliwa kupitia kwa bikira aliyeitwa María. Y su Mariamu, nombre, na jina lake todos lo conocemos, sote tunalijua, Jesús Yesu de Nazaret. wa Nazareti. Ahora vieron Sasa quién fue el que creó el universo je, completo. mliona nani aliyeumba maumbile yote, the entire Dice universe? eso la Biblia, que él fue el que creó. Biblia inasema hiyo ya kwamba yeye ndiye aliviumba vitu vyote. De seguro, Bila shaka San Pablo debe saber algo, ¿verdad? Paulo lazima anajua jambo Dice, kuhusu hiyo, sivyo? Hebreos capítulo 1, Inasema verso katika waraka 1 kwa al Ibrania 3. in Hebrews mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa Muchas 3, veces, Mungu de muchas maneras, en otro ambaye tiempo, alisema Pablo zamani na por baba los zetu profetas, katika manabii kwa sehemu en nyingi na kwa estos njia nyingi, postreros días, katika siku hizi za mwisho amesema na sisi katika mwana quien constituyó aliyemweka kuwa mrithi heredero de todo, wa yote, y por quien asimismo tena kwa yeye hizo aliufanya el universo. ulimwengu. ¿Por quién? Por Jesucristo. Ni kupitia kwa nani? Kupitia kwa Yesu Pero Kristo. si Jesucristo todavía no había venido a la tierra, Lakini kama Yesu ¿cómo Kristo va a ser bado hakuwa el amekuja universo duniani, completo? Dios angefanyaje? por medio de Jesucristo. Mungu angefanyaje
dunia yote, the entire universe, bila Kristo ama kupitia kwa Kristo. Kristo, malaika wa agano aliyedhihirishwa miongoni mwa watu wa Kiebrania, na Mungu akaweka dhihirisho hilo ndani ya mwili wake unaitwa malaika wa Bwana, ni Yesu Kristo. Katika kiwango cha 6 ndio aliumba maumbile yote, the entire universe. El cual siendo el resplandor de su gloria, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake y la imagen misma na chapa ya nafsi yake. Cristo es el resplandor de Kristo ni mng'ao, de la gloria, yani brightness ya utukufu wake, utukufu wa Mungu, na la imagen misma chapa de su sustancia, y quien sustenta yani image todas las ya nafsi cosas yake, con la palabra de su poder, na anayeviitisha, anayestahilisha vitu vyote chini ya nguvu zake. habiendo efectuado la Huyo ni nani? purificación Yesu de Kristo, nuestros pecados por medio akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi cuerpo de carne que tuvo aquí en la tierra, kupitia kwa mwili wake wa nyama aliyokuwa nayo hapa duniani. se sentó Aliketi mkono wa kuume wa ukuu en las alturas, huko juu, o sea, en el trono, yani kwenye kiti cha enzi cha Mungu, en el cielo, se sentó Jesucristo. Y cha Mungu pale mbinguni ndio Yesu Kristo aliketi, na colocó su propia sangre hapo akaweka damu yake yeye para mwenyewe hacer intercesión ili kufanya upatanisho, intercession, allí, siendo Jesucristo mahali pale. sumo sacerdote Yesu Melquisedec, Kristo akiwa ni kuhani en el mkuu cielo, Melkisedeki wa hekalu lililoko mbinguni, él con su propia sangre, yeye kwa damu la yake sangre de mwenyewe, su cuerpo damu ya mwili wake de carne wanyama que fue crucificado. uliosulubiwa. Vean ustedes, Tazameni, ha estado haciendo intercesión en el cielo. amekuwa kila mara akifanya upatanisho mbinguni, Sacerdote en el templo terrenal, kama en el vile lugar santísimo. kuhani alivyofanya katika hekalu la kidunia. Jesucristo como sumo sacerdote en el Yesu templo Kristo anaifanya kama kuhani mkuu wa hekalu la kimbinguni. Na sasa Cristo, Kristo, vean ustedes, tazameni, estando sentado akiwa ameketi en el trono kwenye celestial, kiti cha enzi cha en kimbinguni, el trono katika o asiento de kiti cha misericordia, enzi ama kiti el cha cual es rehema, un asiento de misericordia, mientras ambacho su ni sangre kiti está allí, cha enzi ama y kiti mientras cha su rehema, sangre está allí, mradi damu yake iko pale, como sumo sacerdote, na mradi damu yake iko hapo, yeye ni kuhani mkuu akifanya upatanisho hadi atakapoingia yule wa mwisho kati ya wateule wa Mungu, na kisha terminará su labor allí kazi yake itakwisha hapo, y saldrá del trono celestial. na ataondoka Y ahora, kutoka kiti cha enzi cha kimbinguni. ¿dónde está el nombre de Dios en el cielo? Na En sasa el trono. jina la Mungu mbinguni liko wapi? Kwenye kiti cha enzi, Dios. kwa sababu hapo kuna Mungu katika kiti chake cha enzi. Y Na estando allí, Jesucristo sentado Yesu Kristo akiwa ameketi en el pale trono de Dios, kwenye kiti cha enzi cha Mungu, hapo el nombre de Dios. kunalo jina la Mungu. Por eso es que en el templo Ndiposa que construyó Salomón y el templo tabernáculo que construyó Moisés, kwenye hekalu ambalo Sulemani alijenga, na pia kwenye hekalu ama maskani ambayo Musa alijenga, hapo pia kulikuwa na jina la Mungu porque allí estaba kwenye el sehemu ángel del patakatifu pacto, pa patakatifu, el ángel de kwa Jehová. sababu hapo kulikuwa na malaika wa Bwana, malaika wa agano, Jesucristo ambaye ni Yesu en Kristo. esa columna de fuego Katika huo mwali wa moto, estaba en medio de los dos querubines de yeye oro, alikuwa katikati ya wale makerubi wawili wa en el dhahabu, propiciatorio. alikuwa pale juu ya kiti cha rehema. Por cuanto el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es el que tiene. Kwa vile malaika wa Bwana, malaika wa agano, ndio yule ambaye ana jina la umilele la Mungu, na yeye Sobre akiwa el propiciatorio, juu ya kiti cha rehema, en el templo, basi hapo el nombre de Dios. kwenye hekalu jina la Mungu lilikuwepo. Y Cristo, Naye Kristo estando sentado en el trono de Dios, akiwa ameketi, en el cielo, akiwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu el mbinguni, nombre de Dios. yeye analo jina la Mungu, Porque allí está kwa sababu el nombre de Dios. hapo kunalo jina la Mungu. Y ahora, Na sasa en Apocalipsis capítulo 2,
Katika Ufunuo verso 17 dice, mlango wa 2 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. mstari wa 17 inasema, daré a comer del maná escondido y le daré Ufunuo 2:17, yeye aliye na sikio na alisikia neno hilo ambalo Roho ayaambia makanisa, yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Ile mana iliyofichwa ni ufunuo wa Yesu Kristo katika kuja kwake mara ya pili, na kutupa mana iliyofichwa ni kutupa ufunuo wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Na kula mana iliyofichwa ni kula kwa njia ya kiroho, kupokea nafsini mwetu kuja kwa Kristo mara ya pili. Kukula ufunuo wote wa kuja kwa Kristo mara ya pili. La piedrecita blanca que viene con un nombre nuevo, na lile jiwe ndogo linalokuja na jina jipya, que los edificadores desecharon, lile ambalo wale waashi walikataa, wajenzi walikataa. Kristo katika kuja kwake mara ya kwanza alikataliwa na wale wajenzi ama waashi por el concilio de la Sanhedrin y el sumo sacerdote, yani wale wajenzi wakati ule, ile Sanhedrin na kundi la baraza la makuhani na wale marabi, wale makuhani, wale ndo walikuwa wajenzi waashi, walikuwa wanajenga watu wa Kiebrania kwa njia ya kiroho, lakini lile jiwe kuu wale wakalikataa. Na sasa Danieli, katika kitabu cha Danieli, katika ile ndoto ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa nayo katika mlango wa 2, ambapo aliona ile sanamu statue na kichwa cha dhahabu, mikono na kifua cha fedha, tumbo na nyayo ya miguu ya shaba, miguu ya chuma na nyayo ya miguu ya chuma na ya udongo, ambayo inawakilisha ufalme wa watu wa mataifa. Na kisha mwishowe mfalme akaona jiwe lisilokatwa kwa mikono lilichongwa kutoka kwa mlima, na likaja na likagonga hiyo sanamu kwenye nyayo ya miguu ya chuma na udongo na kuiponda ponda. Hilo jiwe ni kuja kwa Kristo mara ya pili. Hilo jiwe ndogo jeupe ni lile ambalo linakuja na jina jipya ambaye hakuna naye alielewa, kwa sababu kuja kwa Kristo mara ya pili ni akiwa na jina jipya. Kwa ajili ya kuja kwake mara ya kwanza alikuja na jina la ukombozi, jina Yesu katika Spanish, ama Jesus katika Spanish, ambaye ni Yoshua ama Joshua, Yeshua katika Kiebrania. Lakini kwa ajili ya kuja kwake mara ya pili, kwa ajili ya kuja kwa malaika wa agano katika siku ya mwisho, yeye angeenda na jina jipya. Hii itakuwa ni jina ambalo kwa hilo yeye atatimiza mpangilio wake wote unaoambatana na siku ya mwisho. Mahali ambapo malaika wa agano, malaika wa Bwana yuko katika siku ya mwisho, hapo kutakuwa na jina lake. Katika vizazi vilivyopita, jina lake halingeeleweka, kwa sababu malaika wa Bwana, malaika wa agano ndiye anaye jina hilo. Lakini ufunuo huo ni ili kupewa kwa malaika wa Bwana Yesu Kristo katika siku ya mwisho, na yeye atalifunua kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo katika wakati wa mwisho. Na sasa hii ni jambo la kushangaza kwa mamilioni ya wanadamu wanaotangaza imani ya Kikristo, lakini pia wameona kwenye Biblia ya kwamba kunalo jina jipya, lakini
han podido comprender hawajawahi ese misterio. kuelewa Y siri ahora, hiyo. Na sasa en el capítulo 3 del Apocalipsis, verso 12, katika dice, Ufunuo mlango wa 3 al que mstari wa venciere, 12 inasema, yo le haré columna yeye en el ashindaye templo mimi nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. y la iglesia de Jesucristo Na kanisa la Bwana Yesu Kristo es el templo ni hekalu de Dios la Mungu aquí en la tierra. hapa duniani, Es un templo espiritual. ni hekalu la kiroho, Y nunca más saldrá de allí. wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake De mi Dios. jina la Mungu wangu Y el nombre de la ciudad na de mi jina la mji wa Mungu wangu, Dios, la nueva Jerusalén. hiyo La cual huyo desciende Yerusalemu del mpya ushukao kutoka mbinguni Dios. kwa Mungu wangu, Y mi nombre na jina langu mwenyewe nuevo lile jipya. es Jesucristo, el que dice Ni Yesu que Kristo tiene nombre nuevo. anayesema ya kwamba analo Y jina que lo va a jipya, escribir na ya kwamba sobre ataliandika juu ya yeye ashindaye. el vencedor, Yeye ashindaye que estará en el día postrero en la edad de la atakayekuwa piedra katika angular. siku ya mwisho kwenye kizazi cha jiwe la El pembeni, siervo fiel y prudente que estará alimentando yule la mtumishi iglesia mwaminifu na mwenye haki en el día postrero atakayekuwakilisha con la revelación kanisa divina katika del siku día ya mwisho postrero. na ufunuo wa kiungu wa siku ya Será mwisho, Ese siervo prudente atakuwa huyo mtumishi bienaventurado. mwaminifu na aliyebarikiwa, Y yani él será blessed el que servant, recibirá na yeye esa ndiye atakayepokea bendición. hiyo baraka, Y él será el que conocerá ese misterio na ndiye atakayejua siri hiyo, divino. siri hiyo ya Bajo kiungu. el misterio Na chini ya huduma de Jesucristo, el ángel del pacto, ya Yesu Kristo, malaika wa agano, a través de su ángel mensajero, kupitia kwa malaika wake mjumbe, tendremos la manifestación ndio tutakuwa na del dhihirisho nombre de Dios. la jina la Mungu. La obra será una obra Kazi realizada itakuwa ni kazi por iliyotekelezwa el nombre kupitia kwa jina la Mungu, que es el ama katika nombre jina la nuevo Mungu ambayo ni de Jesucristo, ambalo ni jina del cual jipya él habla. la Bwana Yesu Kristo Ese nombre eterno anayenenea, de Dios. jina hilo Ahora, la umilele la Mungu. Sasa para el tiempo final, kwa ajili ya wakati wa mwisho, las palabras de Jesucristo de San maneno Juan, ya Yesu Kristo capítulo 12 katika Yohana Mtakatifu mlango wa 12 y versos 28 al 29, na mstari wa 28 hadi 29 zitatimia ama yatatimia. ya una parte se cumplió Tayari en sehemu la primera venida de moja Cristo, y la ilitimia otra parte katika kuja kwa se Kristo mara ya kwanza, na cumplirá. ile sehemu nyingine itatimia En su segunda venida. katika kuja kwake mara ya pili. Cristo orando dijo: Kristo alisema, Padre, glorifica tu nombre. Baba, Entonces Utukuza vino jina la voz lako. del cielo, lo he glorificado ni y lo mstari wa glorificaré 28. otra vez. tukuza jina lako. Basi kaja sauti kutoka Lo mbinguni, glorificó nimelitukuza nami nitalitukuza en tena. su primera venida, Alilitukuza katika kuja kwake mara ya kwanza, na atalitukuza en su segunda katika kuja kwake venida. mara ya pili. Vean cómo aquí Cristo dice: Tazameni jinsi ambavyo Kristo anasema hapa, Padre, Baba, glorifica ulitukuze jina lako, el nombre yani eterno jina de Dios. la umilele la Mungu. Y la multitud que estaba allí y había oído la Basi voz, mkutano uliosimama decía, karibu y había wakasikia, sido un trueno. Otros walisema ya decían, kwamba un ángel kumekuwa ngurumo, ha hablado. wengine walisema malaika Nadie entendió. amesema naye. Solo Jesús. Hakuna aliyeelewa, ilikuwa ni Yesu peke ¿Fue yake. hablado? En otra dimensión. Ili neno katika kiwango kingine, Pero por cuanto rompió lakini kwa vile la barrera ilivunja y pasó a esta kizuizi, dimensión, it broke the barrier, se escuchó como un trueno. na ikavuka hadi kiwango hiki, ikasikika kama ngurumo. Y ahora Na sasa lo que nos dice tunachoambiwa también en San Mateo, pia katika Mathayo Mtakatifu, conforme al Salmo kulingana na Zaburi 118, verso 26, 118 mstari wa bendito el que viene 18 tuliosoma, aliyebarikiwa anayekuja katika jina la Bwana. al que viene en el Hosana nombre del Señor. kwa yule Así anayekuja proclamaron también katika jina la Bwana. entrada triunfal de Jesús
a Jerusalén. Ndivyo pia walivyosema katika kuingia kwa Yesu Yerusalemu kwa utukufu, triumphal entry. Se cumplió en la primera Unabii huu ulitimia katika kuja kwa Kristo mara ya kwanza, en su entrada, katika kuingia kwake kwa y utukufu. luego de estar cumplida ya. Na baada ya hiyo kutimia, ¿Saben lo que dijo Jesús? je, mnajua Yesu alisemaje? Vamos a ver. Wacha tuone. Luego de ya estar cumplida esa profecía, cuando Baada andiko hilo se kutimia, lamentó sobre Jerusalén, wakati alipolia en el capítulo 23, omboleza versos kuhusu 27 al Yerusalemu, 39, dijo, Jerusalén, mlango 23 Jerusalén, mstari wa 37 hadi 39 nasema, Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi ningetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku akusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkutaka. Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa hadi mtakaposema, amebarikiwa yule ajaye kwa jina la Bwana. Esta es una profecía para ser cumplida. Hii ni unabii ili kutimia katika kuja kwa Kristo mara ya pili, kwa sababu sehemu ya kwanza ya unabii wa Zaburi 18:26 ilishatimia, wakati ambapo waaminio katika Kristo na wengine waliokuwa na waliomfurahia walimpokea pale Yerusalemu. Waliompokea halikuwa ni baraza la Sanhedrin ama wale viongozi wakuu, bali ilikuwa ni kundi ndogo, na wakasema, abarikiwe anayekuja katika jina la Bwana. Hiyo ilishatimia katika sehemu iliyoambatana na kuja kwake mara ya kwanza, na kwa ajili ya kuja kwake mara ya pili unabii huo utatimia mara nyingine tena, na será con el nombre eterno, itakuwa kwa jina la umilele la Mungu, en donde Dios glorificará, ambapo Mungu atatukuza mara nyingine tena jina lake. Lo glorificó en su primera venida, alitukuza katika kuja kwake mara ya kwanza, na atalitukuza katika kuja kwake mara ya pili. Ahora, sasa podemos ver tuweza kuona la importancia ule umuhimu que Dios le da ambaye Mungu anapea jina lake. Para su segunda venida, kwa ajili ya kuja kwake mara ya pili, jina lake litakuwa linatukuzwa na Mungu, y estará en su segunda venida su nombre siendo manifestado y glorificado por Dios. Katika kuja kwake mara ya pili, jina lake litakuwa linadhihirishwa na kutukuzwa na Mungu na kufunuliwa al vencedor, kwa yeye ashindaye, y será escrito sobre el na vencedor, litaandikwa juu ya yeye ashindaye. Y ese es el nombre, na hilo ndilo jina de nuestro Dios, la Mungu wetu, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, jina la mji wa Mungu wetu, na jina jipya la Bwana Yesu Kristo. Por eso es que ndiposa ni ya kwamba en Ezequiel capítulo 48 verso 35, katika Ezekieli 48 mstari wa 34 de la ciudad, o sea, inatuambia kwamba jina la mji, yani Yerusalemu, esto es para el reino milenial, hii ni kwa ajili ya ufalme wa miaka 1000, que significa itakuwa Jehova, o sea, Dios Sham, está presente. Sham ambaye inamaanisha yani Ayam, ambaye ni Bwana yu uwanjani, yuko uwanjani, na itakuwa ni kwa sababu Mungu atakuwa uwanjani, na jina la mji huo itakuwa ni jina la Mungu. Tazameni umuhimu ambayo Mungu anapea jina lake. Hakuna jina lote lingine kuu zaidi kuliko hiyo, na hilo ndilo jina la umilele la Bwana Yesu Kristo.
Dios le dio un nombre Mungu alimpa jina sobre todo nombre, ambalo ni juu ya majina yote sobre mengine, todo nombre que se nombre juu ya majina yote yanayotajwa en el cielo mbinguni y en la tierra. na duniani. Por lo tanto, Hivyo basi no puede ser otro sino haliwezi kuwa lolote nombre lingine ila eterno de Dios. jina la umilele la Mungu. Ha sido para mí un privilegio grande Kwangu imekuwa ni upendeleo mkuu kuwa pamoja nanyi en esta ocasión katika dándoles wakati huu testimonio nikiwashuhudia de la importancia kuhusu que Dios umuhimu da ambayo Mungu a su nombre. anapea jina lake, Y por eso, si Dios le da importancia, na ndiposa kama nosotros Mungu también. anaipa umuhimu, sisi pia Importante. tunalipa umuhimu. Y Na para ese tiempo, kwa ajili ya wakati huo, nuevamente mara nyingine tena estarán cumpliéndose las palabras proféticas kutakuwa kunatimia maneno ya del kinabii Salmo 118, verso 26. ya Zaburi 111 El que viene 23, en el nombre abarikiwe del Señor. anayekuja katika jina la Bwana. ¿Por qué? Kwa nini? Porque Él lo escribirá Kwa sababu yeye sobre él. ataliandika Que las bendiciones juu yake. Hebu na baraka de Dios za Mungu prometidas para sus hijos zilizoahidiwa hasta el final kwa ajili ya watoto wake wakati wa mwisho sean sobre todos ziwe ustedes, juu ya sobre ni mí nyote na juu yangu y vile se vile, materialicen en na ustedes ziweze también, kudhihirishwa ndani yenu na ndani en el yangu nombre eterno jina la umilele de Dios, la Mungu, en el nombre eterno katika jina la del umilele Señor Jesucristo. la Bwana Yesu Kristo. Amén Amina y amén. na amina. Muchas gracias por vuestra amable Asanteni atención. sana kwa kutega sikio kwa makini, Amables amigos y marafiki amables wapendwa presentes. na wandugu mlioko hapa, Y dejo nuevamente na con namwalika mara nyingine tena ustedes pamoja nanyi al reverendo Tirso Ramiro Girón mchungaji Tirso Ramiro para Hiron continuar ili kuendelea con nosotros. pamoja nasi El reverendo Tirso Ramiro. mchungaji Tirso Ramiro Hiron. Muchas gracias. Asanteni Que sana pasen todos. na nyote muwe na adhuhuri njema.